Todos los miércoles, durante 35 años, mi esposo cerraba el cuarto del fondo con un candado grande de hierro, de esos que se usan en los portones, y yo nunca pregunté qué había ahí adentro. Hasta el día en que murió, y una mujer que nunca había visto en mi vida apareció en su velorio, besó la frente de mi marido y lloró como si fuera dueña de ese cuerpo que yo había compartido por más de 3 décadas. Mi nombre es Esperanza, Esperanza Rodríguez de Hernández. Tengo 76 años, 5 hijos, 12 nietos y una historia que guardé en silencio por demasiado tiempo. Hoy decidí contarla, porque si algo he aprendido en esta vida sufrida, es que el silencio no protege a nadie. El silencio solo alimenta la mentira. Y yo viví 35 años dentro de la mentira más grande que una mujer puede vivir. Antes de continuar mi historia, quiero pedirles algo a ustedes que me están escuchando ahora. Si se están identificando con lo que estoy contando, si sienten ese apretón en el pecho, dejen un like en este video, suscríbanse al canal Diario de la Abuela, porque quiero que mi historia llegue a otras mujeres que tal vez estén pasando por lo que yo pasé. Y cuéntenme aquí en los comentarios desde dónde me están viendo. Quiero saber si hay gente de todo México y América Latina escuchándome. Pueden escribir su ciudad, su estado o país. Eso me da fuerza para seguir contando lo que viví. Bueno, volviendo. Conocí a José Luis en 1961. Yo tenía 17 años a punto de cumplir 18. En esa época vivíamos en una colonia sencilla aquí en la ciudad. Mi papá era empleado del ferrocarril, mi mamá costurera. Yo era la mayor de 6 hermanos. No teníamos mucho, pero teníamos honor, teníamos nombre limpio en el barrio. José Luis apareció en la misa de domingo. Era representante comercial, viajaba vendiendo telas a tiendas del interior del país. Tenía 28 años, 10 más que yo. Era guapo, bien vestido, tenía un suru azul que era la envidia del barrio. Cuando paró el carro enfrente de la iglesia y se bajó con ese traje gris, todo mundo volteó a ver. Y cuando me miró, sentí que me temblaron las piernas. Mi mamá se emocionó mucho. «Esperanza, ese muchacho te está mirando», me dijo dándome un codazo. Fingí que no vi, pero sí vi. Y cuando terminó la misa, vino a hablar con mi papá. Pidió permiso para invitarme a tomar un helado en el parque, con la presencia de mi mamá, por supuesto. En aquel tiempo, las muchachas de buena familia no salían solas con los muchachos. El noviazgo duró 6 meses. 6 meses de helados en el parque los domingos, de pláticas en el portón de la casa con mi mamá sentada en la sala escuchando todo, de cartitas que mandaba cuando viajaba. Era educado, respetuoso, trabajador. Mi papá lo aprobó de inmediato. «Este muchacho tiene futuro, Esperanza. Te va a dar una vida buena». Nos casamos en marzo de 1962. Fue una boda sencilla en la iglesia del barrio, pero fue bonita. Usé el vestido que mi mamá cosió con encaje, que el mismo José Luis trajo de uno de sus viajes. Había unas 50 personas, pura familia y vecinos. La fiesta fue en el salón parroquial con tortas, pastel y refrescos. Nada de lujos, pero todos estaban contentos. Nos fuimos a vivir a una casa rentada de 2 cuartos, sala, cocina y baño. No era grande, pero era nuestra. Yo limpiaba esa casa hasta que brillara. Encerraba el piso todos los días, lavaba la ropa a mano, cocinaba todo fresquito. Quería ser la esposa perfecta, ¿saben? Quería que me viera y pensara, tomé la decisión correcta. Al principio estuvo bien. Él viajaba de lunes a viernes. Yo me quedaba cuidando la casa. Cuando regresaba, traía regalos, me llevaba al cine, platicábamos. A los 6 meses de casada, quedé embarazada de mi primer hijo, Luis Eduardo. ¡Ay, qué felicidad! José Luis se puso tan orgulloso. Compró una cuna de madera, pintó el cuarto de azul, se la pasaba hablándole a mi panza todos los días. Luis Eduardo nació en diciembre del 62. Fue parto normal en casa con partera. En ese tiempo, el hospital era solo para quien tenía dinero o casos de riesgo. Tuve a mi niño en mi cama con mi mamá de un lado y la partera del otro. Cuando escuché su llanto, lloré con él. Era mamá, tenía 18 años y era mamá.
Pero fue después de que nació Luis Eduardo que las cosas empezaron a cambiar. José Luis se puso más serio, más distante. Se quejaba de que la casa estaba desordenada, de que el bebé lloraba mucho, de que yo ya no me cuidaba. Yo trataba de hacer todo perfecto, pero era difícil. Un bebé recién nacido da mucho trabajo, no duerme bien, mama cada 3 horas. Yo vivía cansada, con ojeras, el cabello recogido en un chongo mal hecho. Una noche llegó del viaje y ni cargó al niño. Tiró la maleta en el suelo y se fue directo a dormir. Me quedé ahí con Luis Eduardo en brazos, sintiéndome invisible. Fue la primera vez que pensé, ¿será que me casé con la persona correcta? Pero pronto aparté ese pensamiento. Me casé en la iglesia delante de Dios. No había vuelta atrás. Fue en 1964 que empezó la historia del cuarto. Ya nos habíamos cambiado a una casa más grande de 3 cuartos porque yo estaba embarazada de la segunda niña, Verónica. José Luis dijo que necesitaba un cuarto solo para él, para guardar las muestras de tela, los papeles del trabajo, sus cosas. Me pareció normal. Un hombre que trabaja necesita su espacio, pensé. Escogió el cuarto del fondo, el más pequeño de la casa. Puso un escritorio, un archivero de metal, repisas, llevó cajas y más cajas de cosas. Nunca entres ahí, me dejó muy claro. Esperanza, este cuarto es mi oficina. No quiero que nadie toque mis cosas, ni para limpiar. Yo mismo limpio. Obedecí. Una mujer de respeto obedece al marido. Era lo que mi mamá siempre decía. Pero entonces empezaron los miércoles. Todos los miércoles, sin falta, José Luis llegaba a casa a las 3 de la tarde. Normalmente solo regresaba de viaje el viernes, pero los miércoles se las arreglaba para estar en casa. Llegaba, comía rápido, se iba directo al cuarto del fondo y cerraba la puerta por dentro. Escuchaba el ruido de la llave girando y después, un tiempo después, el ruido de un candado cerrándose por fuera también. Se quedaba ahí adentro hasta las 7 de la noche, 4 horas encerrado. Escuchaba ruido de papeles, a veces el teléfono sonando ahí adentro. Había puesto una extensión en el cuarto, pero nunca escuché conversaciones altas, nunca escuché música, nada, solo silencio y papeles. Cuando salía, estaba diferente. Se bañaba despacito, se echaba perfume, esa loción que le gustaba, se ponía ropa limpia y se iba. Voy a resolver unas cosas, regreso tarde, decía. Y regresaba tarde de verdad, 10, 11 de la noche. Cenaba y se iba a dormir. Al principio preguntaba, «José Luis, ¿qué haces encerrado en ese cuarto todos los miércoles?» Me miraba con esa cara de quien está decepcionado, dolido. «Esperanza, trabajo como un burro para mantener esta casa, para que ustedes tengan todo». «¿Y no confías en mí? ¿Crees que estoy haciendo qué? ¿No me respetas?» Y me sentía pésima. Me sentía la peor esposa del mundo. Pedía disculpas, hacía la comida que le gustaba, me esforzaba más y dejaba de preguntar. Durante 35 años dejé de preguntar. Los miércoles se volvieron rutina. Sabía que el miércoles iba a llegar temprano, encerrarse en el cuarto, salir perfumado y regresar tarde. Lo sabía y lo aceptaba porque así era como una esposa de bien tenía que hacer. Confiaba en el marido, cuidaba la casa, criaba a los hijos, y crié 5 hijos prácticamente sola. Luis Eduardo, Verónica, Juan Pablo, María de los Ángeles y el más chico, Pedrito. 5 bocas que alimentar, 5 cuerpos que vestir, 5 vidas que cuidar. José Luis mantenía la casa, eso sí lo hacía. Nunca faltó dinero para comida, para ropa, para medicina, pero no estaba presente. Viajaba toda la semana y cuando estaba en casa estaba distante, callado, encerrado en ese maldito cuarto. Todos los miércoles me volví costurera, igual que mi mamá. Hacía ropa para afuera para ayudar con los gastos. Cosía de noche, después de que se dormían los niños, en la máquina Singer que mi mamá me regaló de boda. La casa siempre llena de retazos, de hilos, de moldes. Era mi mundo. Los niños, la costura, la casa, solo eso.
José Luis nunca fue violento de pegarme, nunca me levantó la mano, pero había una violencia en su manera de hablar, en su manera de hacerme sentir pequeña, tonta, incapaz. Cuando me quejaba de que viajaba mucho, decía: ¿quieres que deje de trabajar y que pasemos hambre? Cuando le pedía que estuviera más con los niños, decía: eso es trabajo de madre, yo ya hago mi parte trayendo el sustento. Cuando lloraba de cansancio, ponía los ojos en blanco y decía: todas las mujeres cuidan casa e hijos, ¿por qué solo tú te quejas? Me fui apagando, me fui volviendo sombra dentro de mi propia casa. Mi vida era levantarme a las 5 de la mañana, hacer café, despertar a los niños, arreglarlos para la escuela, lavar ropa, tenderla en el tendedero, limpiar casa, hacer comida, coser encargos, recoger niños de la escuela, hacer tareas, hacer cena, bañarlos, acostarlos, coser un poco más, dormir a medianoche y volver a empezar al día siguiente. Y todos los miércoles a esa rutina se sumaba el ritual de él. El cuarto cerrado, el baño largo, el perfume, la salida misteriosa. Y yo nunca más pregunté, nunca más, porque había aprendido que preguntar era desconfiar. Y desconfiar era faltar al respeto, y faltar al respeto era ser mala esposa. Y yo no quería ser mala esposa, quería que aquello funcionara. Me había casado en la iglesia, tenía 5 hijos, no tenía opción. Los años fueron pasando y me fui acostumbrando a esa vida. ¿Saben cuándo van aceptando las cosas porque es más fácil que pelear? Era eso. Me había vuelto una máquina de cuidar gente, de cuidar casa, de sobrevivir. Y José Luis seguía con esa rutina de los miércoles sin fallar ni una sola vez. Hubo un miércoles en 1973 que Pedrito se enfermó muy feo. Tenía como 4 años, estaba con fiebre alta, vomitando, con diarrea. Estaba desesperada. Le hablé a José Luis al trabajo bien temprano en la mañana. Le pedí que viniera a la casa, que el niño estaba mal, que necesitaba ayuda para llevarlo al doctor. Dijo que vendría. A las 3 de la tarde llegó. Mi corazón hasta se alivió. ¿Pero saben qué hizo? Entró. Le echó un vistazo rápido a Pedrito. Dijo que era solo un virus que se le iba a pasar y se fue directo a ese cuarto. Cerró la puerta. Se quedó ahí adentro las 4 horas de siempre, mientras yo cargaba a mi hijo ardiendo en fiebre, poniéndole trapos mojados en la frente, rezando para que se le bajara la calentura. Cuando salió, se bañó, se echó perfume y dijo que se iba a salir. Le rogué, le supliqué: José Luis, por el amor de Dios, quédate en casa hoy. Pedrito está muy mal. Tengo miedo. Me miró con esa mirada de piedra y me dijo: Esperanza, ¿eres madre o no? Las madres saben cuidar a sus hijos enfermos. No seas exagerada, es solo fiebre. Y se fue. Regresó a las 11 de la noche. Pedrito ya estaba mejor. Se le había bajado la fiebre, pero yo había pasado todo el día sola, espantada, pensando que iba a perder a mi hijo. Y él ni siquiera preguntó cómo estaba el niño cuando llegó. Se fue directo a dormir. Esa noche lloré mucho. Lloré escondida en el baño para que los niños no me escucharan. Y por primera vez pensé: no me ama, nunca me amó. Solo soy la sirvienta que cuida su casa, que calienta su cama, que cuida a sus hijos, pero no soy su mujer. No en el sentido de ser amada, de ser vista, de ser importante. Pero al día siguiente me levanté, hice el café, cuidé a los niños y seguí adelante, porque eso era lo que las mujeres hacían en ese tiempo. Seguían adelante. No había psicólogos, no había terapia, no había esa plática del divorcio. Una se casaba para siempre, en las buenas y en las malas. Y mi vida era pura maldad disfrazada de obligación. Hubo otras señales. Señales que hoy veo hacia atrás y pienso cómo fui ciega, cómo fui tonta. Pero en ese tiempo no las veía o no las quería ver. En 1976 estaba limpiando su carro. Era sábado. Había viajado y dejó el tsuru en casa. Decidí lavarlo, pasarle trapo, dejarlo con olor rico para cuando regresara.
Cuando pasé el trapo debajo del asiento, sentí algo duro. Lo saqué. Era un arete de argolla dorada, bonito, de esos que usan las mujeres para salir, para fiestas. Se me aceleró el corazón. Me quedé viendo ese arete en mi mano, tratando de entender. Yo no usaba aretes de argolla, solo tenía unos aretitos pequeñitos de bolita que mi mamá me había dado. Ese arete no era mío. Cuando José Luis regresó del viaje el viernes, le enseñé el arete. Me temblaban las manos. «José Luis, encontré esto en el carro. ¿De quién es?» Ni siquiera parpadeó. Agarró el arete, lo vio y me dijo con toda naturalidad: «Ah, debe ser de esa clienta de Guadalajara, la dueña de la tienda». Le di un aventón hasta el banco. Se le debe haber caído. Y sonrió. Me sonrió como si fuera la cosa más normal del mundo. Y le creí porque quería creerle. Porque aceptar que ese arete era de otra mujer, que mi marido me estaba engañando, era aceptar que toda mi vida era una mentira y no estaba lista para aceptar eso. Guardé el arete en un cajón. Se quedó ahí por años. A veces abría el cajón, veía ese arete y lo cerraba rápido. No quería pensar. El teléfono también era una cosa rara. Sonaba mucho en casa. Yo contestaba, del otro lado se quedaba en silencio y colgaba. Pasaba unas 3, 4 veces por semana, siempre en la mañana, a la hora que José Luis estaba viajando. Yo decía, bueno, y nada, solo silencio y después ese clic del teléfono al colgar. Una vez le comenté, José Luis, está sonando mucho el teléfono aquí en casa y cuando contesto la persona cuelga. ¿Debes a alguien? ¿Hay algún problema que necesites saber? Se enojó. Esperanza, debe ser línea cruzada. Esas cosas de teléfonos de esa época estaban mal. Deja de estar inventando problemas donde no los hay. Y dejé de hablar del tema. Pero el teléfono siguió sonando y colgando por años. ¿Años? Y yo seguí contestando y escuchando ese silencio del otro lado. También estaba lo de la ropa. Todos los miércoles se ponía ropa específica. No era la ropa de trabajo normal, era una camisa más bonita, un pantalón de mejor tela, zapatos boleados y el perfume, siempre esa loción, pero en cantidad exagerada. Sentía su olor por toda la casa cuando salía del baño. Una vez pregunté, ¿vas a algún lugar especial hoy? Me contestó seco, voy a resolver pendientes, es asunto mío. Y se fue. Me fui volviendo una mujer sin voz, sin opinión, sin voluntad propia. Todo lo que hacía era pedir permiso. José Luis, ¿puedo comprarme un vestido nuevo? José Luis, ¿puedo visitar a mi mamá el domingo? José Luis, ¿puedo aceptar este trabajo de costura que me va a pagar mejor? Y las respuestas siempre eran controladas. ¿Para qué vestido nuevo si no sales de casa? Tu mamá puede venir acá. Tú tienes que quedarte en casa cuidando las cosas. Ya ganas dinero con la costura. No necesitas más trabajo. Necesitas cuidar mejor la casa. Me acuerdo de una vez, debía ser 1979, que una amiga me invitó a ir a una fiesta de cumpleaños. Era el cumpleaños número 50 de su mamá. Iba a haber pastel, antojitos, música. Me emocioné tanto. Hacía años que no iba a fiestas, que no me arreglaba, que no platicaba con otras personas además de los niños y las clientas de costura. Me hice un vestido nuevo. Me pasé 2 días cosiendo, esmerándome en los detalles. Era un vestido azul claro, de manga corta, con un encaje en el cuello que yo misma hice. Me veía bonita con ese vestido. Cuando me vi en el espejo, vi a una mujer que había olvidado que existía. La fiesta era un sábado en la noche. José Luis estaba en casa, no estaba viajando. Arreglé todo, dejé la cena lista, los niños ya habían cenado y estaban viendo televisión. Me fui a arreglar, me bañé, me peiné, me puse labial, me puse el vestido nuevo. Cuando bajé, José Luis estaba sentado en la sala leyendo el periódico. Me vio y frunció el ceño. ¿A dónde crees que vas?, le contesté feliz. A la fiesta de cumpleaños de Doña Rosa, la mamá de Lupita. ¿Te acuerdas que te conté? Se paró, dobló el periódico y me dijo con voz baja pero firme, ¿no vas a ir? Pensé que había escuchado mal. ¿Cómo que no voy?
Pero ya confirmé que iba, hasta me hice el vestido. Me interrumpió. Quítate ese vestido ahora mismo. Las mujeres casadas, madres de familia, no andan saliendo de noche a fiestas. ¿Qué ejemplo les vas a dar a tus hijas? Regresa y quítate esa ropa ridícula. Me quedé paralizada. Traté de argumentar. Pero José Luis, es solo una fiesta de cumpleaños, van a estar otras señoras. Es en la casa de la misma doña Rosa, aquí cerquita. No me dejó terminar. Dije que no, o me respetas o no me respetas, escoge. Subí llorando, me quité el vestido, me puse el camisón y me fui a dormir. Nunca más me puse ese vestido azul. Se quedó en el fondo del ropero hasta que se echó a perder con la humedad. Y mis amigas dejaron de invitarme porque nunca iba, nunca podía. Me fui aislando. Mi mundo era la casa, los niños, la máquina de coser y ese hombre que me controlaba sin que me diera cuenta de que estaba siendo controlada. Los hijos fueron creciendo. Luis Eduardo se graduó, consiguió trabajo, se casó. Verónica también se casó. Juan Pablo se fue a estudiar fuera. María de los Ángeles se quedó viviendo cerca. Pedrito era el único que todavía vivía en casa en 1992. Estaba terminando la preparatoria. Y durante todo ese tiempo, todos los miércoles, sin falta, esa rutina, el cuarto cerrado, el baño, el perfume, la salida, el regreso de madrugada, ya ni le ponía atención. Se había vuelto parte de la vida, como lavarse los dientes o hacer de comer. Pero pasó algo en 1994 que me dejó con la espinita. Estábamos en misa del domingo, José Luis y yo. Los hijos ya no vivían en casa, excepto Pedrito, que había ido de viaje con los amigos. Éramos solo nosotros dos. Después de misa, estábamos saliendo saludando a la gente. Una señora que no conocía se me acercó. Tendría unos 60 años, cabello canoso, ropa sencilla. Me vio bien a los ojos y me dijo, ¿usted es la esposa del señor José Luis? Le contesté que sí. Se me quedó viendo con una expresión rara, entre lástima y coraje. Después dijo, que Dios la bendiga, señora. Y se fue caminando rápido. Me quedé sin entender. Le comenté a José Luis en el carro, qué señora tan rara, ¿no? ¿La conoces? Estaba tenso, agarrando el volante con fuerza. No la conozco, debe estar loca. Hay mucha gente loca por ahí. Y cambió de tema. Pero esa mirada de esa mujer se me quedó grabada en la cabeza. Era una mirada de quien sabía algo, de quien cargaba un secreto pesado. Me quedé unos días pensando en eso, pero después lo dejé pasar. Siempre era así conmigo. Todo lo dejaba pasar. La vida siguió arrastrándose, monótona, sin chiste. Tenía 50 y tantos años y me sentía de 80. Estaba cansada, cansada de todo, cansada de despertar todos los días a la misma rutina, al mismo hombre frío, a la misma casa vacía de cariño. Empezaron a nacer los nietos. Luis Eduardo me dio 2 nietos, Verónica 3, María de los Ángeles 4. Yo vivía para esos niños. Cuando venían a visitarme, la casa se llenaba de vida. Hacía pastel, jugaba, contaba cuentos. En esos momentos me sentía viva de verdad, pero cuando se iban, la casa regresaba al silencio. Y yo regresaba a ser esa mujer invisible, casada con un hombre que apenas me volteaba a ver, que apenas platicaba conmigo, que vivía encerrado en ese cuarto maldito todos los miércoles. En 1997 ya teníamos 35 años de casados. La gente decía, qué pareja tan bendecida, tantos años juntos. Si supieran que juntos nunca estuvimos de verdad. Solo compartíamos el mismo techo, la misma cama, el mismo apellido. Pero amor, complicidad, compañerismo, nada de eso existía. Tenía 63 años, él tenía 73, ya estaba jubilado, ya no viajaba. Pero los miércoles seguían igual. Se levantaba, desayunaba, andaba por la casa haciendo cosas y cuando daban las 3 de la tarde, allá iba al cuarto. Cerraba, se quedaba hasta las 7, salía, se bañaba, se echaba perfume y desaparecía hasta tarde.
Me preguntaba qué hace un hombre de 73 años encerrado en un cuarto todos los miércoles, qué hace fuera de casa todas las noches de miércoles. Pero no preguntaba en voz alta porque había aprendido a callarme. Tenía doctorado en cerrar la boca, en tragarme las dudas, en fingir que todo estaba bien. Hasta que llegó el día 18 de junio de 1997. Un miércoles, el último miércoles normal de mi vida. 18 de junio de 1997. Un miércoles frío. Me acuerdo de cada detalle de ese día como si fuera hoy. Me levanté temprano, como siempre. Hice café, pan con mantequilla, pastel de elote que había sobrado del día anterior. José Luis bajó, desayunó en silencio, leyendo el periódico. Ya casi no platicábamos en esa época. Pasaban días enteros sin que intercambiáramos más que media docena de palabras. Estaba medio pálido esa mañana. Se quejó de un dolor en el pecho. Dijo que era agrura, que había comido mucho en la cena. Le ofrecí un té de hierbabuena. Lo aceptó. Se tomó el té, eructó. Dijo que ya se sentía mejor. Subió al cuarto, estuvo moviendo papeles, viendo televisión. Yo pasé la mañana cuidando mis cosas. Cosí un poquito. Tenía un encargo de 3 vestidos de una clienta que iba a viajar. Hice la comida: arroz, frijoles, bistec encebollado, ensalada de jitomate. Al mediodía lo llamé. Comimos en silencio, como siempre. Comió rápido, se veía ansioso. Cuando dieron las 2:30 de la tarde, subió, se bañó, se puso ropa limpia, un pantalón café, camisa blanca, cinturón de piel. Yo estaba en la sala doblando ropa lavada cuando bajó. Me vio, me hizo una seña con la cabeza y se fue directo a ese cuarto del fondo. Escuché la llave girando en la cerradura por dentro. Después el ruido del candado cerrándose por fuera, porque él tenía una manera de hacer eso. Ponía el candado y lo cerraba desde adentro mismo. Después salía por una rendija antes de cerrar completamente. Era una ingeniería que nunca entendí bien y nunca quise entender. Las 3 de la tarde, silencio absoluto. Seguí doblando ropa. Después me fui a la cocina a preparar la cena. Pelé papas, piqué cebolla. El reloj en la pared de la cocina marcaba las 3:50 cuando escuché un ruido raro viniendo del cuarto del fondo. Era un gemido ahogado, de dolor. Se me apretó el corazón. Solté el cuchillo, me sequé la mano en el delantal, fui hasta la puerta del cuarto. «José Luis, ¿estás bien?» Silencio. Toqué la puerta. «José Luis, contéstame». Nada. Me empecé a poner nerviosa. Toqué más fuerte. «José Luis, abre esta puerta». Hubo otro gemido, más débil, y después un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Entré en pánico. Empecé a gritar. «¡José Luis! ¡José Luis!». Sacudí la puerta, pero estaba cerrada. El candado estaba del lado de afuera, pero la cerradura interna estaba cerrada. No podía abrir. Corrí a casa de la vecina, doña Neus, una señora cristiana que vivía al lado. «Doña Neus, por el amor de Dios, ayúdeme. José Luis se está sintiendo mal, está encerrado en el cuarto y no puedo abrir la puerta». Llamó a su marido, don Osvaldo. Fueron conmigo a la casa. Don Osvaldo trató de forzar la puerta, pero era puerta de madera gruesa, no cedía. Dijo que iba a tener que romperla, que no había otro modo. Agarró un hacha que tenía en su patio y empezó a pegarle a la puerta. Con cada hachazazo sentía que me iba a desmayar de los nervios. Cuando la puerta cedió, la escena que vi nunca la voy a olvidar. José Luis estaba tirado en el suelo, boca abajo, con la mano en el pecho, los ojos abiertos, la boca entreabierta. «¡Inmóvil!», grité. Grité tanto que se apareció todo el barrio. Don Osvaldo volteó el cuerpo. Trató de hacerle masaje en el pecho, ese que enseñan para cuando una persona tiene paro cardíaco. Pero ya era tarde. Sabía que era tarde. Su piel ya estaba fría. Doña Neus le habló a la ambulancia del centro de salud. Tardaron 20 minutos en llegar. Cuando llegaron, confirmaron lo que ya sabía. Infarto fulminante. Había muerto ahí solo,
encerrado en ese cuarto maldito en su miércoles. Los paramédicos se llevaron el cuerpo. Me quedé ahí en medio de la sala, sin saber qué hacer. Las vecinas empezaron a llegar, me abrazaban, me daban agua con azúcar, decían que era la voluntad de Dios. No lloraba. Estaba en shock, pero no lloraba. Les hablé a los hijos. Luis Eduardo vivía en Ciudad de México, Verónica en Puebla, Juan Pablo en Monterrey, María de los Ángeles aquí mismo en la ciudad, Pedrito estaba viviendo en Tijuana. Todos dijeron que venían inmediatamente. El velorio se programó para el día siguiente, jueves, en la funeraria municipal. El cuerpo iba a ser liberado de la morgue temprano en la mañana. Pasé toda esa noche despierta, sentada en la sala, viendo la nada. Las vecinas habían arreglado todo. Hablaron a la funeraria. Consiguieron ataúd, flores. No tuve que hacer nada. Estaba funcionando en automático. El jueves en la mañana empezaron a llegar los hijos. Luis Eduardo llegó primero con la esposa y los 2 hijos. Verónica luego después, con toda la familia. María de los Ángeles llegó de madrugada. Juan Pablo y Pedrito llegaron temprano en la mañana. Mi casa se llenó de gente. Todo mundo lloraba. Los hijos lloraban, los nietos lloraban. Yo seguía sin llorar. Estaba vacía. Vacía de sentimientos, vacía de lágrimas, vacía de todo. La gente pensaba que era el shock, y tal vez sí era, pero en el fondo, muy en el fondo, creo que era alivio. Alivio de que esa prisión se había acabado. Y me sentí culpable de sentir alivio. ¿Qué esposa siente alivio cuando se muere el marido? Llegamos al velorio a las 10 de la mañana. El ataúd estaba abierto, lleno de flores blancas. José Luis estaba ahí, vestido con el traje azul marino que usaba en ocasiones especiales, arreglado, con las manos cruzadas sobre el pecho. Parecía que estaba dormido. El velorio se llenó rápido. Gente de la familia, gente del trabajo de antes, vecinos, conocidos de la iglesia, todos hablando de cómo era buen hombre, trabajador, honesto, padre de familia. Yo me quedaba sentada en la primera fila de sillas, recibiendo el pésame, escuchando las condolencias. Mis sentimientos, doña Esperanza, fue un buen hombre, está en un lugar mejor ahora. Era mediodía cuando ella apareció. Estaba platicando con el padre, que había venido a rezar un rosario. Escuché que se abrió la puerta del velorio y entró una mujer que nunca había visto en mi vida. Tendría unos 50 y tantos años, más joven que yo. Cabello castaño con algunas canas, recogido en un chongo, vestido negro sencillo, zapatos bajos negros, bolsa chiquita. 2 muchachas adultas venían con ella, una de cada lado. Las muchachas tendrían unos 20 y tantos, 30 años, también de negro. La mujer entró y se paró en la puerta, viendo el ataúd. Su cara se torció de dolor. Soltó un sollozo. Se tapó la boca con la mano y las 2 muchachas la agarraron de los brazos, sosteniendo. Me quedé viendo quién era esa mujer, por qué estaba llorando de esa manera, como si hubiera perdido a alguien muy cercano. Vino caminando despacio hasta el ataúd. Las muchachas venían junto, cada una agarrando un brazo. Cuando llegó cerca, se hincó. Se quedó ahí hincada enfrente del ataúd, llorando bajito. Le temblaban las manos cuando se persignó. Después se levantó, se inclinó sobre el ataúd y besó la frente de José Luis. Besó su frente con cariño, con amor. Se tardó ahí, con los labios pegados a su frente fría. Sentí que el mundo giraba. ¿Quién era esa mujer que besaba a mi marido de esa manera? Volteé a ver alrededor. Todo mundo había dejado de platicar y estaba viendo la escena. Luis Eduardo se levantó de la silla. Verónica me vio confundida. La mujer se apartó del ataúd, se secó las lágrimas con un pañuelo de tela y vino hacia mí. Tenía el corazón acelerado. Se paró enfrente mío, me vio a los ojos. Sus ojos estaban rojos, hinchados de llorar, y en esos ojos vi un dolor que era igual al mío, un dolor de quien había perdido a alguien importante. Abrió la boca para hablar, pero no salió sonido. Trató otra vez.
La voz le salió temblona, bajita. ¿Usted es Esperanza? Moví la cabeza que sí. Respiró hondo, las lágrimas escurriendo sin parar. Lo siento mucho, siento mucho. Y antes de que pudiera preguntar cualquier cosa, volteó y se fue caminando rápido. Las dos muchachas se fueron tras ella. Me quedé ahí paralizada, viéndola salir por la puerta del velorio y desaparecer. Luis Eduardo vino hasta mí. Mamá, ¿quién era esa mujer? No sabía qué contestar. No sé, mijo, no tengo idea. Verónica también estaba perturbada. Qué raro, ¿no? La manera como lloró, como besó a papá. Juan Pablo estaba desconfiado. Esto está muy raro. El resto del día pasó en un borrón. No podía dejar de pensar en esa mujer. ¿Quién era? ¿Cómo conocía a José Luis? ¿Por qué lloró de esa manera? ¿Por qué me pidió disculpas? El entierro fue al día siguiente, viernes, 10 de la mañana. Panteón municipal. Mucha gente fue. Toda la familia, los amigos, los vecinos. El ataúd se selló, se llevó hasta la sepultura. El padre rezó las oraciones finales. Los sepultureros empezaron a tapar el ataúd con tierra. Veía esa fosa tragándose el ataúd y pensaba, 35 años. 35 años al lado de este hombre. Y no sabía quién era de verdad. No sabía qué guardaba en ese cuarto. No sabía quién era esa mujer que lloró por él como si fuera viuda. Cuando regresé a casa después del entierro, la casa estaba vacía. Los hijos se habían ido a un restaurante. Pensaron que era mejor dejarme descansar. Entré, me quité los zapatos, me senté en el sillón y vi hacia el pasillo. Al final del pasillo, la puerta del cuarto del fondo, la puerta rota por el hacha de don Osvaldo. Me levanté, fui caminando despacio hasta ahí. La puerta estaba recargada, la madera astillada. La empujé. El cuarto estaba como José Luis lo había dejado el miércoles. El escritorio con papeles encima, el archivero de metal, las repisas con cajas y en el suelo, cerca de donde se había caído, el candado. El candado que usó para cerrar esa puerta por 35 años. Agarré el candado, era pesado, de hierro. Tenía una llave colgando, la llave que los paramédicos habían usado para abrir cuando rompieron la puerta. Miré ese candado y toda la rabia que había guardado por 35 años se me subió por la garganta. Aventé el candado contra la pared con fuerza. Pegó. Dejó una marca en el aplanado, se cayó al suelo con un ruido seco y empecé a llorar. Lloré por primera vez desde que se había muerto. Lloré de rabia. Rabia hacia él, rabia hacia mí, rabia hacia toda esa vida que había desperdiciado. Pero todavía no tenía valor de registrar ese cuarto. Todavía no. Cerré la puerta rota lo mejor que pude y salí. Me fui a acostar. Dormí un sueño pesado, lleno de pesadillas. Sábado en la mañana, los hijos vinieron a desayunar conmigo. Platicamos de los trámites, del testamento, de documentos. Nadie mencionó a la mujer del velorio, pero veía en los ojos de todos que ellos también estaban pensando en ella. Domingo en la noche, después de que todos se fueron, solo yo y el silencio de la casa otra vez, me quedé viendo esa puerta. Sabía que alguna vez iba a tener que abrirla. Alguna vez iba a tener que descubrir lo que mi marido me escondió por 35 años. Pero ese domingo todavía no estaba lista, todavía no tenía fuerzas para enfrentar la verdad. Entonces dejé la puerta cerrada unos días más, solo unos días más de ignorancia, porque sabía, en el fondo de mi alma, que cuando abriera esa puerta y descubriera lo que había adentro, mi vida nunca más iba a ser la misma. Pasaron 3 días que parecieron 3 años. Veía esa puerta rota en el pasillo y se me revolvía el estómago. Sabía que necesitaba entrar ahí. Sabía que necesitaba arreglar las cosas, organizar los documentos de José Luis, ver qué había que llevar para el testamento. Pero cada vez que juntaba valor, me flaqueaban las piernas. El martes, una semana después de su muerte, sonó el timbre. Era media tarde. Estaba en la cocina moviendo un caldo de frijoles que ni me iba a comer. Solo lo estaba haciendo para ocupar las manos. Cuando abrí la puerta, me llevé un susto. Era ella, la mujer del velorio. De cerca pude ver mejor sus facciones.
Tenía ojos claros, color miel, con arrugas en las esquinas. El cabello estaba suelto ahora, cayéndole en los hombros. Traía una blusa beige y pantalón café. En la mano, una bolsa de tela. Nos quedamos viendo unos segundos que parecieron eternos. Ella rompió el silencio. «Doña Esperanza, yo necesito hablar con usted, por favor». La voz le salió temblona, cargada de una angustia que yo podía sentir. Mi primera reacción fue cerrarle la puerta en la cara, pero algo me detuvo. Tal vez era la necesidad de entender, tal vez era rabia queriendo un blanco. No sé. Abrí más la puerta. «¿Quién eres?». Respiró hondo. «Mi nombre es Marlene. Marlene Santos. Yo conocía a José Luis. Necesitamos hablar. Por favor, deme solo unos minutos». La dejé pasar, no sé por qué. Entró despacio, viendo alrededor como si reconociera el lugar, aunque estaba segura de que nunca había estado ahí. Nos sentamos en la sala, una frente a la otra. No le ofrecí café, no le ofrecí agua, nada. Solo me quedé esperando que hablara. Marlene puso la bolsa en el suelo, entrelazó los dedos en el regazo, me vio y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Doña Esperanza, no existe manera fácil de decir lo que vine a decir. Ensayé esto 1000 veces en mi cabeza, pero ahora que estoy aquí, las palabras se desaparecen». «Entonces deja de dar vueltas y habla de una vez», le dije, y la frialdad en mi voz me sorprendió hasta a mí. Asintió. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Fui compañera de José Luis por 32 años. El mundo se paró, literalmente se paró. Escuché lo que dijo, pero mi cerebro se negaba a procesarlo. «¿Compañera?», repetí, la voz saliendo extraña. «Nos conocimos en 1965. Yo trabajaba en una tienda de telas en Guadalajara. Él iba a vender sus muestras. Empezamos a platicar. Era gentil, atento. Empezó a ir a la tienda todas las semanas. Después empezó a invitarme a tomar café. Yo era joven, tenía 23 años, estaba sola en el mundo. Mis papás habían muerto en un accidente. Él dijo que era viudo, que su esposa había muerto en el parto, que estaba solo criando a un hijo pequeño. Se me heló la sangre. «¿Viudo? ¿Hijo? ¿Te dijo que era viudo?». Asintió, las lágrimas escurriendo. «Sí. Dijo que había sido muy difícil, que había sufrido mucho, pero que cuando me conoció sintió que podía volver a empezar. Le creí, me enamoré. En 1966 nos fuimos a vivir juntos. Rentamos una casita en Guadalajara. Él decía que viajaba mucho por trabajo, que estaba fuera de lunes a viernes, pero que todos los fines de semana estaba conmigo y sí estaba. Todos los sábados y domingos los pasaba conmigo. Estaba temblando, temblando de rabia, de shock, de asco. ¿Vivía contigo los fines de semana? Sí, y todos los miércoles también. Todos los miércoles llegaba de tarde, se quedaba hasta de noche. Cenábamos juntos, platicábamos, vivíamos como pareja. Decía que el miércoles era el día de la semana que conseguía descanso de los viajes, que era nuestro día especial. Los miércoles, los malditos miércoles, ese cuarto cerrado. Él no se quedaba encerrado ahí adentro. Cerraba la puerta, salía por la ventana de atrás que daba al patio. Agarraba el carro que dejaba estacionado 2 calles abajo e iba con ella, a la otra casa, la otra vida. «Continúa», le dije, y mi voz salió ronca. En 1968 quedé embarazada. Me puse tan feliz. Hasta hicimos una ceremonia de boda en una iglesia pequeña. No fue oficial, pero para mí valía. Me dio anillo, prometió cuidarme a mí y al bebé para siempre. Nuestra primera hija nació en marzo del 69, Luciana. Después vino Cristina en el 72. Él estaba presente, doña Esperanza. Era papá presente, marido presente. Todos los fines de semana con nosotras, todos los miércoles con nosotras. Llevaba a las niñas a pasear, ayudaba con las tareas, iba a juntas de la escuela. Cada palabra era una puñalada. Tenía otra familia. Hijas. 2 hijas que crió, que vio crecer, con las que estuvo presente.
Mientras nuestros 5 hijos crecían prácticamente sin papá, porque vivía viajando, él estaba siendo papá de verdad para las hijas de ella. Las niñas adoraban a su papá. Cuando tenía que viajar, se ponían tristes, contaban los días para que regresara. Teníamos una vida sencilla, pero éramos felices. Yo trabajaba medio tiempo en la tienda, cuidaba la casa, las niñas, él mantenía todo, nunca faltó nada. Íbamos a la iglesia todos los domingos, las niñas estudiaron en buena escuela, hicieron carrera. Luciana es maestra, Cristina es enfermera. Él pagó todo. Fue a las 2 bodas, conoció a los yernos, los nietos. Tengo 3 nietos de él, doña Esperanza. 3 nietos que adoraba, que jugaban con él todos los fines de semana. Me estaba sintiendo mal, literalmente mal. Me levanté, fui hasta la cocina, me tomé un vaso de agua. Marlene vino tras de mí. Doña Esperanza, yo no sabía. Juro por Dios que no sabía que tenía otra familia. Lo descubrí en el velorio. Cuando llegué y vi a usted, a los hijos, a todo mundo llorando, entendí. Entendí que me había mentido toda mi vida, que yo no era la única, que había dividido su vida entre 2 familias. ¿Cómo te enteraste de que había muerto?, logré preguntar. Él siempre hablaba el miércoles en la mañana, avisando que iba para allá, y el fin de semana también avisaba que estaba yendo. El miércoles 18 no habló. Me extrañé, pero pensé que estaba ocupado. En la tarde le hablé al teléfono del trabajo que me había dado. Nadie contestó. Me preocupé. El jueves en la mañana volví a hablar. Una mujer contestó. Dijo que la oficina estaba cerrada porque el dueño había fallecido. Me dio desesperación. Pregunté dónde iba a hacer el velorio. Me dio la dirección. Agarré a las muchachas y vine. Y cuando llegué y vi a toda esa gente, la vi a usted. Entendí todo. Regresamos a la sala. Marlene agarró la bolsa del suelo. Traje esto para que usted vea, para que usted crea que no estoy inventando nada. Fue sacando cosas de la bolsa y poniéndolas en la mesa de centro. Fotos, decenas de fotos. José Luis con ella, jóvenes abrazados, sonriendo. José Luis con un bebé en brazos, con 2 niñas pequeñas, con las niñas ya grandecitas, en fiestas de cumpleaños, en graduaciones, en las bodas de las hijas de traje al lado de ellas, con bebés en brazos, los nietos. En todas las fotos estaba sonriendo, sonriendo de verdad. Esa sonrisa grande que yo rara vez veía en casa. Se veía feliz, genuinamente feliz. También había un acta de nacimiento de Luciana Santos Hernández, papá José Luis Hernández, mamá Marlene Santos y otra acta de Cristina Santos Hernández. Había cartas de amor que le escribió durante los años. Leí algunas, cada palabra una tortura. Mi amada Marlene, estar lejos de ti es morir un poquito todos los días. No puedo esperar a llegar a casa y abrazarte. Eres mi razón de vivir. Nunca me escribió nada así. Nunca me dijo amada. Nunca dijo que yo era su razón de vivir. Para mí era frío, distante, controlador. ¿Él te mantenía sola?, pregunté. Sí, pagaba la renta de la casa, después compró la casa a mi nombre, pagaba todas las cuentas, daba dinero para el mercado, para las niñas. Nunca faltó nada. Decía que ganaba bien con las ventas, que lograba mantener todo tranquilo. Mantenía 2 casas, 2 familias completas, con el dinero que ganaba viajando, que después vino de la jubilación, dividido entre nosotras. Y yo nunca supe. ¿Y tú nunca sospechaste? ¿Nunca te pareció raro que solo estuviera contigo los fines de semana y los miércoles?, pregunté. Y sé que sonó como acusación. Bajó la cabeza. Confiaba en él. Decía que el trabajo era así, que tenía que viajar, que era vendedor. Veía a otras mujeres en la misma situación, maridos viajantes que estaban fuera toda la semana. No cuestionaba, y era tan cariñoso, tan presente cuando estaba conmigo, que ni pensaba en dudar. Lo mismo que yo. Las 2 creyendo, las 2 confiando, las 2 siendo engañadas. Murió el miércoles, le dije. Murió encerrado en ese cuarto de donde salía para ir a encontrarte. Murió de infarto solo en el suelo. ¿Y sabes qué es lo más irónico?
Yo rompí esa puerta para tratar de salvarlo, yo y el vecino. Rompimos la puerta a hachazos para entrar y tratar de salvar la vida del hombre que me estaba engañando hacía más de 30 años. Marlene lloró mucho. Doña Esperanza, lo siento mucho todo. Yo no sabía. Si hubiera sabido, nunca me habría quedado con él. No soy destructora de hogares. Pensé que estaba libre, que yo era la única. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Qué quieres? ¿Por qué viniste a contarme todo esto? Porque usted tiene derecho a saber la verdad y porque necesitamos resolver las cosas legales. Él dejó bienes. La casa donde vivo está a mi nombre. Él me la dio. Pero tiene la jubilación, tiene el carro, tiene esta casa y tiene 7 hijos, 5 de usted, 2 míos, y todos tienen derecho a su herencia. 7 hijos. La realidad me caía encima como un camión. Mis hijos tenían 2 hermanas que no conocían. Tenían familia entera que no sabían que existía. Necesito ver ese cuarto, dijo Marlene de repente. El cuarto de donde salía para ir a verme. Necesito entender cómo hacía eso. Me levanté. Tenía las piernas temblonas, pero me levanté. Fui hasta el pasillo. Ella vino tras de mí. Me paré enfrente de la puerta rota. La empujé. El cuarto estaba igual desde ese miércoles. Marlene entró, vio alrededor, fue hasta la ventana. ¿Esta ventana da a dónde? Al patio de atrás. Hay un portón que da a la calle de atrás. Abrió la ventana. Saltaba por aquí, cerraba la puerta para que usted creyera que estaba adentro y salía por la ventana. Agarraba el carro que dejaba en la otra calle y se iba a mi casa. Al regreso entraba por la ventana otra vez. Abría la puerta y fingía que había pasado la tarde trabajando aquí adentro. 35 años de mentira. 35 años saliendo y entrando por una ventana como ladrón, porque eso era lo que era, un ladrón. Robó mi vida, robó la vida de ella, robó la verdad de los hijos. Marlene fue hasta las cajas en las repisas. Abrió una. Estaba llena de fotos, fotos de ella, de las hijas. Guardaba nuestras fotos aquí. Nuestra vida estaba guardada aquí, en este cuarto que era el portal entre las 2 vidas de él. Abrí otra caja. Tenía ropa de bebé, pequeñita, doblada con cuidado. De tus hijas. Sí, guardaba todo. Era sentimental con las cosas de ellas. Abrí el cajón del escritorio, había más cartas. Abrí un cajón del archivero, había recibos, cuentas pagadas, documentos, cuentas de luz y agua de una dirección en Guadalajara. Su casa, todo organizado, todo guardado. En el fondo del cajón, un sobre manila, sellado. Lo agarré, estaba pesado. Lo abrí. Adentro había dinero, mucho dinero. Fajos de billetes. Conté, eran $20,000. Un papelito escrito a mano por él, para emergencias. M de Marlene. Guardaba dinero para ella, para asegurar que si pasaba algo estuviera protegida. Me senté en su silla. Marlene se sentó en el suelo. Nos quedamos ahí en silencio, rodeadas de los restos de una vida doble. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Marlene. Ahora arreglamos este cuarto, agarramos todos los documentos y resolvemos esto de la manera más digna posible. Nuestros hijos van a tener que saber la verdad. Va a doler, va a ser horrible, pero van a tener que saber. Y vamos a dividir todo lo que dejó de manera justa, porque si hay algo que no voy a hacer es pelear contigo. A nosotras nos engañaron, las 2. Nosotras somos víctimas de él, no enemigas una de la otra. Marlene me vio con gratitud y tristeza. Gracias, doña Esperanza. Gracias por no odiarme. No te odio, lo odio a él. Odio lo que nos hizo, lo que les hizo a nuestros hijos, a nuestras vidas. Pero tú y yo, nosotras, sobrevivimos a él y ahora vamos a sobrevivir juntas. Nos quedamos toda la tarde en ese cuarto, abriendo cajas, leyendo cartas, viendo fotos, juntando los pedazos de un rompecabezas que formaba la imagen completa de un hombre que ninguna de nosotras conocía de verdad. Contarles a mis hijos fue lo más difícil que he hecho en mi vida.
Más difícil que aguantar 35 años de matrimonio vacío, más difícil que descubrir el engaño, más difícil que todo. Cité una junta en mi casa el domingo siguiente. Llamé a los 5. Luis Eduardo vino de Ciudad de México con la esposa, Verónica de Puebla, Juan Pablo de Monterrey. María de Los Ángeles vivía cerca. Llegó temprano. Pedrito vino de Tijuana. Todos pensaron que era para hablar de testamento, de papeleos, de cosas normales que se resuelven cuando alguien se muere. Cuando todos estaban sentados en la sala, respiré hondo y empecé. Hay algo que necesitan saber sobre su papá, algo que descubrí esta semana y que va a cambiar todo lo que pensaban que sabían sobre él, sobre mí, sobre nuestra familia. Vi el miedo en sus ojos. Verónica se agarró de la mano del marido. Luis Eduardo se inclinó hacia adelante. Continué, la voz temblando, pero firme. Su papá tuvo otra familia durante 32 años. Otra mujer, otras 2 hijas. Dividió su vida entre nosotros y ellas. Todos los fines de semana que decía que estaba viajando, estaba con ellas. Todos los miércoles que se encerraba en ese cuarto, en realidad salía de aquí y se iba a casa de ellas. Ustedes tienen 2 hermanas que no conocen, Luciana y Cristina, y 3 sobrinos. El silencio que cayó en la sala fue ensordecedor. Nadie se movió, nadie respiró. Después, Verónica empezó a llorar. No llanto suave, sino un llanto desesperado, de quien acaba de que le quiten el suelo de abajo de los pies. «Eso no es verdad», dijo Luis Eduardo, la voz saliendo alta, nerviosa. «Mamá, usted está confundida, está inventando cosas, el luto la está haciendo». «No estoy inventando nada», lo corté. «La mujer vino aquí, trajo pruebas, fotos, actas de nacimiento, cartas. Todo está ahí en ese cuarto. Su papá me mintió, le mintió a ella, les mintió a todos ustedes toda la vida». Juan Pablo se paró de un brinco. «Voy a ese cuarto ahorita mismo. Necesito ver esto con mis propios ojos». Y se fue. Los otros fueron tras él. Me quedé sentada en la sala, escuchando los gritos, los llantos, el ruido de cajas abriéndose, de papeles siendo revueltos. Media hora después regresaron, todos con las caras marcadas por el dolor. María de Los Ángeles vino hasta mí, se hincó, me abrazó las piernas y lloró en mi regazo como cuando era niña. «Mamá, lo siento tanto. Usted vivió con ese hombre todos esos años y él le hacía eso». Pedrito estaba con rabia, rabia pura. «No lo puedo creer. No puedo creer que hizo eso. ¿Qué tipo de hombre hace eso? ¿Qué tipo de papá tiene otra familia y se las esconde a los hijos?» Pateó la pared, golpeó la mesa. Su esposa trató de calmarlo, pero estaba fuera de control. Luis Eduardo estaba en shock. Solo se la pasaba repitiendo: «No puede ser, no puede ser». Verónica lloraba sin parar. Tardaron horas hasta que todos se calmaron un poco. Cuando logramos platicar otra vez, les dije: «Ahora ustedes necesitan decidir. Marlene, la otra mujer, quiere conocerlos. Sus hijas quieren conocer a los hermanos. Podemos hacer esto de manera civilizada o podemos hacerlo con base en odio y pleitos. Yo escogí hacerlo de manera civilizada. Ella fue víctima tanto como yo. No sabía de mí, yo no sabía de ella. Nuestro enemigo era uno solo y ya está muerto». Luis Eduardo fue el primero en hablar. «Mamá tiene razón. No vamos a pelear. No vamos a pagar sus pecados con más sufrimiento. Si usted logra perdonar, si usted logra ser digna así después de todo, nosotros también podemos». Citamos una reunión para la semana siguiente en mi casa. Yo, mis 5 hijos, Marlene y sus 2 hijas. 7 hermanos que se iban a conocer por primera vez por culpa de la mentira de un hombre. El día de la reunión llegó. Había hecho pastel, café, antojitos. Quería que fuera lo menos doloroso posible, aunque sabía que iba a ser horrible de cualquier manera. Mis hijos llegaron primero. Estaban nerviosos, tensos, nadie sabía qué decir. Cuando sonó el timbre y abrí la puerta, ahí estaban ellas, Marlene, Luciana y Cristina. Las muchachas eran bonitas,
Luciana tenía los ojos de José Luis. Cristina tenía su sonrisa. Ver esos rasgos que yo conocía tan bien en caras extrañas fue surreal. Entraron despacio. Todos se saludaron con educación forzada. Nos sentamos en la sala, un ambiente pesado en el aire. Marlene rompió el silencio. Sé que esto es raro para todos. Para nosotras también es. Descubrir que mi papá tenía otra familia fue lo peor que me ha pasado en la vida, dijo Luciana, la voz temblorosa. Para nosotros también, respondió Luis Eduardo. Y ahí, en esa sala, poco a poco, la plática fue fluyendo. Contaron historias. Descubrieron que José Luis llevaba a Luciana a pescar todos los sábados en la mañana, lo mismo que hacía con Juan Pablo cuando era pequeño. Que le enseñaba a Cristina a hacer cuentas de matemáticas en la mesa de la cocina, igual que le enseñaba a María de los Ángeles. Que tenía los mismos hábitos, las mismas manías, las mismas frases en las dos casas. Descubrieron que se parecían, que tenían los mismos gustos, las mismas risas, que eran hermanos de verdad, unidos por una sangre mentirosa, pero por un dolor verdadero. Ese día pasó algo que nunca imaginé que fuera posible. Empezó a nacer una familia de verdad. No la familia que José Luis construyó en la mentira, sino una familia que nosotros escogimos construir en la verdad. Los meses siguientes fueron difíciles. El testamento fue complicado porque había dos familias para dividir todo, pero yo y Marlene nos empeñamos en sentarnos junto con un abogado y resolver todo de manera justa. La casa donde yo vivía se quedó para mí y mis hijos. La casa de ella se quedó para ella y sus hijas. Ya estaba a nombre de ella. El dinero de la jubilación atrasada se dividió igualmente entre los 7 hijos. El carro se vendió y el valor se dividió. Hubo gente que criticó, vecinas que decían que debía demandar a Marlene, correrla, destruirla. Gente de la iglesia que decía que estaba siendo débil, que estaba deshonrando la memoria de mi marido. Pero ¿saben qué aprendí? Que la opinión de los demás no paga mis cuentas, no cura mis heridas, no me regresa mi dignidad. Marlene y yo empezamos a encontrarnos para tomar café. Una vez por mes nos encontrábamos en una cafetería del centro de la ciudad. Platicábamos, nos desahogábamos, llorábamos juntas, nos reíamos juntas de las ironías absurdas de la situación. Ella había perdido al mismo hombre que yo, había descubierto la misma mentira. Teníamos más en común de lo que cualquier otra persona en el mundo podía entender. Fue en uno de esos cafés, 6 meses después de la muerte de José Luis, que me contó algo que finalmente me hizo sentir paz. ¿Sabes, Esperanza? Pasé toda mi vida pensando que era afortunada, pensando que tenía un marido maravilloso que me amaba, que cuidaba de mí. Pero ahora entiendo que él no me amaba ni a mí ni a ti. Le gustaba tener control. Le gustaba tener 2 vidas, 2 mundos que controlaba completamente. Nosotras no éramos amadas, éramos poseídas. Y tenía razón. Él no nos amaba, nos poseía, nos controlaba. Y cuando murió, finalmente quedamos libres. Decidí hacer terapia. Sí, a los 73 años empecé terapia. María de los Ángeles me llevó con una psicóloga. Al principio pensé que era tontería, cosa de gente rica, de gente moderna. Pero después de algunas sesiones, entendí el valor. Entendí que había pasado toda la vida siendo pequeña, anulándome, aceptando migajas y llamándolo amor. Aprendí que había sido víctima de abuso psicológico durante décadas, que lo que yo llamaba respeto era, en realidad, control, que lo que yo llamaba obediencia era, en realidad, opresión, que había desperdiciado toda mi vida viviendo para un hombre que no me merecía. Pero también aprendí que no era tarde para volver a empezar. A los 73 años empecé a vivir de verdad. Compré ropa colorida de la que José Luis nunca me dejaba usar. Empecé a salir con las amigas, ir al cine, al teatro. Acepté invitaciones que antes rechazaba. Volví a coser, pero ahora por placer, no por obligación. Hice ropa para mí, para las nietas, para las amigas. Hasta creé una página en Facebook vendiendo mis costuras.
Se volvió un éxito. Los encargos empezaron a llover. La relación con mis hijos mejoró. Empezaron a verme de verdad. Verme como mujer, no solo como mamá. Verme como víctima, no como cómplice. Me apoyaron, me animaron, me ayudaron a crecer. Y lo más bonito, mis hijos y las hijas de Marlene crearon vínculos de verdad. Hoy se hablan todas las semanas, hacen comidas familiares juntos, los nietos juegan juntos. La Navidad pasada hicimos la cena todos juntos en mi casa. 14 personas en la mesa, 2 familias que se volvieron una sola, no por la sangre de un mentiroso, sino por la decisión de perdonar y reconstruir. Hay gente que pregunta si perdoné a José Luis. La respuesta es no. No lo perdoné, porque perdonar sería decir que lo que hizo tuvo justificación. No la tuvo, pero me liberé de él. Me liberé de la rabia, del rencor, de la amargura, porque esas cosas solo me aprisionarían más. Hoy, a los 76 años, veo hacia atrás y veo a una mujer que sobrevivió, que aguantó, que se levantó después de ser pisoteada. Y veo hacia adelante y veo posibilidades. Veo viajes que quiero hacer, lugares que quiero conocer, cosas que quiero aprender. La semana pasada me inscribí en un curso de pintura. Nunca pinté en mi vida, pero siempre quise. José Luis decía que era pérdida de tiempo, de dinero. Pero ¿saben qué? Descubrí que soy buena. Pinté un cuadro de girasoles que quedó hermoso. Está colgado aquí en mi sala. El mes que viene voy a viajar a la playa con Marlene y nuestras hijas. Va a ser el primer viaje de mi vida que no es obligación, que no es compromiso, es solo placer, solo alegría de estar viva. ¿Y saben cuál es la lección más grande que aprendí con todo esto? Que nunca es tarde para abrir las puertas cerradas con candado de tu vida. Pasé 35 años viendo esa puerta con candado y escogiendo no ver, escogiendo creer en la mentira, porque la verdad daba mucho miedo. Pero cuando finalmente reventé esa puerta, cuando finalmente vi la verdad de frente, me liberé. ¿Dolió? Dolió como nada nunca dolió. Destruyó todo lo que pensaba que sabía. Destruyó, pero también me dio la oportunidad de reconstruir bien esta vez. Entonces, si me están escuchando ahora y están viviendo una vida que no los hace felices, que no los llena, que no los respeta, les digo una cosa: no esperen 35 años. No esperen a que el otro se muera para empezar a vivir. Revienten esa puerta ahora. Enfrenten la verdad ahora, porque la vida es muy corta para desperdiciarla con gente que no nos merece. Desperdicié 35 años, pero los años que me quedan, esos son míos, completamente míos, y voy a vivir cada día de ellos con la intensidad de quien sabe el valor de ser libre. Ese cuarto del fondo, lo convertí en un taller de costura, saqué todo lo que había ahí adentro, pinté las paredes de amarillo alegre, puse mi máquina de coser, mis hilos coloridos, mis telas. Donde antes había mentira y secreto, ahora hay creación y verdad. Y todos los miércoles, a la hora que él se encerraba ahí, me siento en ese taller y coso. Coso mi vida nueva, puntada por puntada. Coso mi libertad, hilvano mi dignidad. Y sonrío. Sonrío porque gané. No le gané a él porque ya no importa. Le gané al miedo, le gané a la sumisión, le gané a la mentira. Y si esta historia sirve para ayudar a una persona a tener valor de enfrentar sus propias puertas con candado, entonces valió la pena haberla contado. Valió la pena haber expuesto mi dolor, mi vergüenza, toda mi vida, porque al final no nos define lo que otros nos hacen, nos define lo que hacemos después. Y yo escogí levantarme, escogí vivir, escogí ser feliz a pesar de todo. Hoy, cuando me veo en el espejo, veo a una mujer diferente de la de hace 3 años. Veo a una mujer de cabello blanco, cara marcada por el tiempo, pero ojos brillando. Ojos de quien está viva de verdad, de quien finalmente se liberó, de quien finalmente reventó todas las puertas y dejó entrar la luz. Y eso, mi gente, no tiene precio. La libertad no tiene precio. La verdad no tiene precio. Y nunca
Nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Antes de terminar aquí, quiero pedirles algo. Si esta historia les llegó al corazón, si se emocionaron, se identificaron o conocen a alguien que necesita escuchar esto, dejen su like en este video. Suscríbanse al canal Diario de la Abuela para escuchar más historias como la mía. Historias de mujeres reales, de superación, de dolor y de volver a empezar. Y cuéntenme aquí en los comentarios. ¿Tienen alguna puerta con candado en su vida que necesitan reventar? ¿Están viviendo en la mentira por miedo a la verdad? Desahóguense conmigo. Estamos juntos en esta caminata. No necesitan pasar por todo solos como yo pasé. Compartan este video con esa amiga, esa prima, esa vecina que saben que está sufriendo callada. A veces necesitamos escuchar la historia de otra persona para tener valor de cambiar nuestra propia historia. Muchas gracias por escucharme hasta aquí. Gracias por darme este espacio para contar mi verdad. No saben cuánto me fortalece esto. Un beso en el corazón de cada uno y acuérdense, nunca es tarde para ser felices de verdad.